18 años luchando como un perro solo para que tus pesadillas se hagan realidad. Un camión te parte en dos y te arranca de tu miserable vida. Pero no morís. Despertás en un hospital, solo para que el espejo te devuelva un rostro que no es el tuyo. Ahora estás atrapado en un cuerpo que, sospechás, alguien más intentó desechar. El prota tiene un aguante increíble para recibir golpes y seguir de pie. Vos solo tenés un trabajo: usar ese dedo para darle un golpe al botón de like. El mundo se volvió un torbellino para él. Un estruendo lo hizo caer, y antes de que pudiera reaccionar, una mano amenazante se extendía hacia su garganta. El miedo lo invadió por completo. Trató de resistirse, pero la fuerza era abrumadora. Un no desesperado fue todo lo que pudo gritar. La escena cambió, o quizás era la misma pesadilla que seguía. Solo, herido, mientras otras personas se alejaban sin mirar atrás, dejándolo tirado en un rincón oscuro. Las lágrimas le quemaban la cara mientras se arrastraba, el alma en pedazos. Con cada paso, el peso de la soledad lo arrastraba por las calles, bajo un cielo gris que parecía reflejar su estado de ánimo. Llegó a lo que parecía un puente, o quizás una pasarela elevada, y sin pensarlo, sus pies lo llevaron al borde. «Quiero morir», fue el pensamiento crudo y honesto que le atravesó la mente. De repente, un jadeo. La escena se hizo clara. Había sido un sueño. Nuestro protagonista se despertó agitado en su cama, empapado en sudor frío. ¿Qué clase de pesadilla fue esa?, se preguntó, todavía con el corazón a mil. Era tan real, tan vívida, que por un momento pensó que de verdad lo habían atropellado. No entendía por qué soñaba con alguien que ni siquiera conocía, pero la sensación de agotamiento y la necesidad de tener cuidado ese día eran palpables. Un ding en su celular marcó las 6 de la mañana. «¡Arg! ¡Llego tarde!», gritó, saltando de la cama y saliendo disparado de su departamento. Han pasado 18 años viviendo esta vida, la peor, se dijo para sí mismo mientras corría. 18 años desde que su mamá lo abandonó a él y a su padre abusivo, y su papá, sin remordimientos, se fue poco después. Lo dejaron solo, sin tiempo ni siquiera para estar triste, obligado a trabajar sin descanso para pagar deudas. Hizo lo que sea para sobrevivir, luchando cada día como si fuera un perro. Parte de esa lucha diaria lo llevó al ring de boxeo. Su compañero de sparring lo detuvo, sorprendido por lo mucho que había mejorado. Se quitó el protector, agotado, el sudor resbalándole por la frente. Su compañero le recordó que la gente como él, con ese aguante para levantarse una y otra vez a pesar de los golpes, era difícil de encontrar. Al recibir su pago, le ofrecieron entrenar de verdad, pero él solo pudo decir que lo pensaría cuando pudiera permitírselo. La realidad siempre lo alcanzaba. La realidad siempre lo alcanzaba. Se pasaba los días soñando despierto con un futuro mejor, uno donde por fin podría saldar sus deudas y quizás hasta volver a estudiar, cumplir ese viejo sueño que la vida le había robado. La pobreza lo tenía atado de manos, pero se decía a sí mismo que con esfuerzo podría salir adelante. Pero el destino, o la mala suerte, tenían otros planes. De repente, una luz cegadora y el sonido estridente de una bocina lo invadieron. Un camión lo embistió de lleno, justo como en esas pesadillas recurrentes que lo atormentaban. En ese instante, su vida parecía desvanecerse en la oscuridad, convenciéndose de que su existencia miserable no tenía remedio. Sin embargo, contra todo pronóstico, se despertó, confundido, en una cama de hospital, con un suero goteando a su lado. Lo primero que vio fue un reflejo en un espejo, pero la cara que le devolvía la mirada no era la suya. Entró en un ataque de pánico, tocándose la cara, el cuerpo, gritando en su mente: «¿Quién sos vos?». No podía creerlo, no era él. Era el mismo rostro que había visto en sus sueños más extraños. Intentando recuperar la calma, se dijo a sí mismo: «Tranquilízate, John Tae-min, pensá». La colisión con el camión no había sido un sueño, era una realidad brutal. Y lo más increíble, había despertado en el cuerpo de otra persona. ¿Cómo era posible? ¿Había sido una cirugía? No, eso no tenía sentido. Esa persona en su sueño, este cuerpo, y la sospecha de que el dueño original de este cuerpo, el que ahora habitaba, podría haber querido morirse. La cabeza le daba vueltas. ¿Qué había pasado con su propio cuerpo? ¿Por qué él? La confusión era total, un laberinto sin salida.
Agobiado, se desplomó en el suelo de la habitación, sabiendo que quedarse ahí sentado no iba a resolver nada. Tenía que averiguar qué demonios estaba pasando. Y así, con los dientes apretados y el puño cerrado, el protagonista se convenció de que la única salida, por ahora, era seguirle la corriente a esta situación absurda. Mientras lo trasladaban en auto, la mente le daba vueltas. Lo que no sabía es que había pasado más tiempo del que creía. El médico reveló a los preocupados padres de Siwon que él había estado inconsciente por 3 meses desde el accidente, en febrero. Sin daño cerebral significativo, pero sin señales de querer despertar, como si el cuerpo original no quisiera volver. El protagonista, impactado, se dio cuenta de que lo que para él había sido un despertar inmediato después del atropello, en realidad lo había mantenido dormido por una eternidad. Los padres de Siwon escuchaban atónitos. La madre, con la voz quebrada, preguntó si no recordaba nada de ellos, si había olvidado su pasado y a su familia. El protagonista, sintiendo una punzada de culpa que no le correspondía, solo pudo disculparse. El médico diagnosticó amnesia retrógrada, una condición grave, y aconsejó a los padres no presionarlo, explicando que la recuperación de la memoria era incierta y que la presión podría empeorar las cosas. Los padres lo abrazaron, entre lágrimas, aliviados solo con el hecho de que su hijo había despertado. Le dijeron que no importaba si no recordaba, que ya el solo hecho de tenerlo de vuelta los hacía felices. Pero para el protagonista, esa preocupación genuina era algo completamente nuevo e incómodo. Sentía que no merecía esa atención y la culpa lo carcomía. No había hecho nada malo, pero sabía que nunca podría recordar a esas personas como sus verdaderos padres. La única forma de seguir adelante era actuar como el hijo que ellos querían, intentar llenar ese vacío que el verdadero Siwon había dejado. Finalmente, el auto se detuvo frente a una casa enorme y lujosa. La madre le dijo que habían llegado a casa, y el protagonista bajó con una mezcla de sorpresa y resignación. Después de una vida de pobreza, ¿podía decir que había tenido suerte? Iba a vivir en una casa que jamás habría podido permitirse. De repente, un joven corrió hacia él, gritando «¡Hyun!» y abrazándolo con una alegría desbordante. Era Ji-wook, el hermano menor de Siwon, un chico que, para el protagonista, se parecía demasiado a él. Ji-wook no podía creer lo feliz que estaba de que su hermano hubiera despertado, pero al ver la confusión en sus ojos, preguntó con tristeza si tampoco lo recordaba a él. «Sí, lo siento», respondió el protagonista, sintiendo cómo la presión crecía. Ji-wook, a pesar de su propia conmoción, prometió ayudarlo a encontrar sus recuerdos, aunque para el protagonista toda esta situación era increíblemente extraña y un poco distrayente. Los padres, al ver la buena voluntad de Ji-wook, le pidieron que llevara a Siwon a su habitación y lo ayudara a instalarse, ya que pronto tendría que volver a la escuela. «Seguime, Hyun, yo te llevo a tu cuarto», dijo con una sonrisa, y el protagonista lo siguió, pisando un suelo que le resultaba ajeno. Ji-wook lo llevó por un pasillo y a pesar de la sonrisa que seguía en su cara, el protagonista sintió un cambio repentino en el aire, como si la atmósfera se hubiese vuelto más pesada. «Acá es tu cuarto, así que entrá», le dijo Ji-wook, abriendo la puerta. El tono lo sorprendió. Hacía solo un segundo lo había llamado Hyung, un trato respetuoso para el hermano mayor, y ahora usaba una forma mucho más casual. Mientras dudaba, Ji-wook lo empujó hacia adentro con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Che, ¿qué haces? ¿No vas a entrar?», le dijo. Y antes de que pudiera responder, la fachada de hermano cariñoso se derrumbó por completo. La voz de Ji-wook se volvió dura, cargada de desprecio. «Sos un inútil de mierda. Deberías haberte muerto de una vez por todas. ¿Por qué te dignaste a despertar? ¿Querías revivir el infierno o te encanta que te traten como basura? ¿No pensaste en mí, que ahora tengo que ir a la escuela con un perdedor como vos?» El protagonista se quedó helado. La agresión era tan cruda que le costaba procesarla. «¿Cómo es posible que hermanos se hablen así?», pensó. Aunque una parte de él, una muy profunda, reconocía la amarga sensación de ser tratado con tanto desdén. Estaba acostumbrado al maltrato, sí, pero no significaba que le gustara. Ji-wook le dio una palmada en la cara, como una bofetada suave pero cargada de intención. «Che, ¿te comió la lengua el gato? Decí algo». Intentó disculparse, explicando que no recordaba nada, pero Ji-wook no le creyó del todo. «Ah, con que perdiste la memoria, ¿eh? Creí que solo actuabas así», dijo, pero la agresividad volvió al instante.
Pero ¿cuánto tiempo vas a seguir haciéndote el importante? Yo sí me acuerdo de vos. Te vi llorando de rodillas, pidiendo ayuda. Bien clarito lo tengo. La ira se apoderó del protagonista. Esas palabras, ese recuerdo que no era suyo pero que le dolía, le encendieron la sangre. Quiso pegarle un golpe, con toda la fuerza que tenía. Justo en ese instante, una voz lo interrumpió desde el pasillo. «Angie Wook», dijo alguien, y una figura se asomó. «Siwon, ¿por qué saliste de tu cuarto?» El protagonista se dio vuelta, confundido. ¿Había alguien más? Al ver al recién llegado, un hombre alto de pelo claro, sintió un escalofrío. Era la misma cara que veía en sus pesadillas, el rostro que había aparecido en sus sueños más extraños. No podía ser. Era Min Woo-jin, el nombre que le resonaba de un pasado que no era el suyo, pero que de alguna manera lo atormentaba. De repente, la escena cambió. No estaba en la lujosa casa, sino en un callejón estrecho y descuidado. El sonido de una botella rompiéndose llenó el aire. Un hombre adulto, con el ceño fruncido y un vaso en la mano, gritaba a un niño pequeño. «¡Basura! ¿No escuchaste lo que te dije? Te pedí que trajeras alcohol, no que volvieras con las manos vacías». El niño, visiblemente asustado, intentaba zafarse del agarre. «¡No me sueltan! ¡Ya no me dejan pagar!». El hombre alzó la mano con intención de golpearlo. «Entonces hubieras robado algo». Desesperado, el niño mordió el brazo del adulto, quien gritó de dolor y lo soltó, dejándolo caer al suelo. ¡Pagar! El hombre alzó la mano con intención de golpearlo. «Entonces hubieras robado algo». Desesperado, el niño mordió el brazo del adulto, quien gritó de dolor y lo soltó, dejándolo caer al suelo. El hombre, furioso, lo insultó y amenazó mientras el niño escapaba, limpiándose la boca ensangrentada. «Que se joda, igual no me acuerdo de nada cuando se pone en pedo», pensó Siwon, preguntándose qué hacer hasta que el borracho se durmiera. Así que, agarrando un caño de metal, decidió buscar un lugar para descansar un rato. Escuchó un ruido extraño proveniente de una construcción cercana y, con cautela, se acercó a investigar. «¿Qué onda? ¿Un depósito?», se preguntó al ver una puerta cerrada. El ruido cesó, pero la curiosidad lo picó. Trepando por la pared, intentó escuchar algo desde arriba, pero no oyó nada. «¿Hay alguien ahí?», preguntó golpeando la puerta, pero el silencio fue la única respuesta. Entonces, con cuidado, abrió la puerta y se encontró con la oscuridad total. «¡A la mierda! ¡No veo nada!», exclamó Siwon, entrando al cuarto y tropezando con algo en el suelo. «¡Era una persona! ¿Qué carajos? ¿Estás bien?», preguntó, dándose cuenta de que el chico parecía tener su misma edad. «¿Por qué lo tendrían encerrado acá?», se cuestionó, notando que el chico temblaba sin parar. Siwon se arrodilló, intentando calmarlo, pero el chico apenas respondía, solo jadeara con dificultad. Se dio cuenta de que estaba en muy mal estado. «¡Mierda! No tengo teléfono y no hay nadie cerca», pensó, sintiendo que el pánico lo invadía. Decidió que lo mejor era sacarlo de ahí, pero al intentar levantarlo, el chico se desplomó, demasiado débil para sostenerse. Era imposible moverlo solo. Siwon lo observó, notando que el temblor no cesaba. ¿Estará asustado?, se preguntó, y sin pensarlo mucho, lo abrazó. No sabía si ayudaría, pero al menos podía intentarlo. Mientras lo acunaba y le palmeaba la espalda suavemente, susurró: «Está bien, va a estar todo bien». Las palabras resonaron y poco a poco los temblores del chico empezaron a disminuir. Cuando Siwon creyó que ya estaba más tranquilo y le preguntó cómo se sentía, el chico se le acercó aún más, como buscando refugio. En medio de esa conexión, una imagen del pasado irrumpió en la mente de Siwon. Escuchó una voz llena de desprecio, denigrando a alguien con palabras hirientes, acusándolo de ser una persona problemática y de aprovecharse de la gente. Era una conversación cruel y el recuerdo de Min Woo-jin se hizo presente. «Tiene razón», pareció admitir una de las personas en el recuerdo. «Decidí esconder mi yo del pasado», y añadió: «Nada bueno va a salir de estar con Min Woo-jin». Aquella persona se marchó, y con un amargo chasquido, Siwon entendió que después de ese incidente, la relación entre ellos se había roto por completo. De vuelta al presente, en la comodidad de la casa de los Siwon, Yeon Tae-min, en el cuerpo de Siwon, estaba sentado con sus supuestos padres. Le preguntaron si quería volver a la escuela.
Sí, ya les informamos de tu situación, le dijo su madre con una sonrisa comprensiva. Si estás bien, podés empezar mañana, pero no te estamos obligando, ¿eh? Si no te sentís listo, podés descansar más. Yeon Tae-min se quedó pensativo. En su mente, una parte de él quería ir a la escuela, pero no así, no en estas circunstancias. Le preocupaba tener que empezar la secundaria cuando en su vida anterior apenas había terminado la primaria. Mientras susurraba para sí mismo si estaría bien, Ji-wook, el hermano menor, lo observó con atención. «Si-won, no te ves muy bien. ¿Es demasiado para vos?», preguntó con un tono que mezclaba preocupación y algo de sospecha. «Ah, no, solo estaba pensando en algo», respondió Yeon Tae-min, evitando la mirada. Ji-wook, con una mirada de lado, pensó que quizás Si-won simplemente no quería ir a la escuela. Ji-wook aprovechó el momento para meter cizaña, disculpándose cínicamente antes de soltar la bomba. La policía creía que el accidente de Si-won había sido un intento de suicidio. Sugirió que algo grave en la escuela lo había empujado a eso y que por lo tanto no sería buena idea que volviera. Era una forma sutil, pero efectiva, de intentar mantener a Yeon Tae-min bajo su control. Yeon Tae-min, por un instante, pensó en ceder, en tomar el camino fácil y quedarse en casa, pero la idea de darle la razón a Ji-wook y dejar que lo manipulara le revolvió el estómago. «Estoy bien», se dijo a sí mismo con una determinación que no había sentido antes. «Voy a ir a la escuela mañana, cueste lo que cueste. No voy a dejar que vos me controles». La madre de Si-won, con una mezcla de alivio y preocupación, le preguntó si de verdad estaba seguro. Él, con una sonrisa forzada para tranquilizarla, le aseguró que sí, que realmente quería volver. Pero al día siguiente, mientras se ponía el uniforme y caminaba hacia la escuela, la euforia inicial se disipó. No sentía emoción, sino una extraña intimidación. ¿Serían las pesadillas que le daban pistas del pasado de Si-won, o era este cuerpo el que recordaba el dolor de aquel mocoso, como decía Ji-wook? Justo en ese momento, Min Woo-jin se le acercó, poniéndole una mano en el hombro. Con una sonrisa enigmática, insinuó si acaso Si-won se iba a echar para atrás después de todo lo que había pasado, y que debería aceptar la amabilidad de los demás. Ji-wook también apareció, deseándole una buena vida escolar, pero con un dardo envenenado. «Ya no me importa si lloras y haces un escándalo como la última vez». Yeon Tae-min se sintió confundido por la mención de «la última vez». Algo no cuadraba. La relación entre los hermanos era más complicada de lo que parecía, y había una pieza faltante en el rompecabezas de Si-won. Pero al final decidió que no era su problema. La entrada a la escuela fue como entrar a una jaula de miradas curiosas. Un grupo de chicos, liderados por uno de pelo rosado, se acercó. «Mira quién volvió, el rumor era cierto», dijo el de pelo rosado, con una alegría un poco exagerada. «No sabes lo aburrido que fue sin vos, amigo». Yeon Tae-min, sin reconocerlo en absoluto, preguntó: «¿Quién sos?». El asombro fue general. «¿Es en serio lo de la amnesia?», preguntaron los demás, algunos riendo, otros creyendo que estaba actuando para escapar de la realidad. Yeon Tae-min entendió rápidamente la situación del Si-won original. Estaba solo en casa con un hermano abusivo, y ahora parecía estar igual de solo en la escuela, sin un verdadero lugar donde ser él mismo. Era una existencia solitaria. En un pensamiento un poco frío, Yeon Tae-min se dio cuenta de algo. «Lo siento por el dueño de este cuerpo, pero esto en realidad podría ser lo mejor para mí». Era una oportunidad para empezar de cero, sin la carga de expectativas o amistades preestablecidas. Pero el borrón y cuenta nueva no llegó sin su precio. Los chicos que antes lo habían saludado ahora se le acercaron de nuevo. Uno le dio un golpe en el brazo y otro lo llamó idiota. «Si vas a fingir que sos mi amigo, practica un poco más», le espetaron. La gente alrededor miraba la escena, atónita. ¿Ese es Han Si-won?, se preguntaban, mientras Yeon Tae-min sentía el peso de la amnesia y la nueva identidad que se negaba a doblegarse. Pero Yeon Tae-min, ahora en el cuerpo de Si-won, no se dejaba amedrentar. Con una mirada desafiante, el chico de pelo rosado, que había sido uno de los amigos de Si-won, le lanzó una mirada llena de enojo. Estaba claro que se sentía humillado y no iba a dejar pasar lo que había sucedido. Un poco después, Si-won, ya en los pasillos, se encontró con un profesor que le dio una bienvenida formal.
Le explicó que, aunque la transición a su nueva clase a mitad de curso podría ser difícil, confiaba en que, siendo tan inteligente, se adaptaría rápido. Siwon apenas sonrió, confirmando que sí, que todo estaba bien. Mientras el profesor lo guiaba a su aula, Siwon sentía el cansancio y se preguntaba si la escuela era siempre tan agotadora. Al entrar a la clase 3-4, los murmullos de los compañeros lo recibieron. La gente lo observaba y no precisamente de forma amigable. Desde un rincón, un grupo de chicos, incluyendo al de pelo rosado, Choi Min-jun, y a Min Woo-jin, no perdían detalle. Choi Min-jun se reía, diciendo que Siwon era el tema del día, alguien con quien podrían divertirse. Min Woo-jin lo escuchaba, y con esa misma frialdad en la voz le contestó que lo dejara divertirse con él, pero que no lo metiera en sus cosas. Min-jun lo corrigió, no es divertirse, es joderlo. Siwon lo escuchó todo y solo pensó en lo mucho que quería evitar meterse en problemas. Sentado en su pupitre, Siwon se sentía como un animal en un zoológico. Podía ignorar las miradas, Pero el verdadero problema era Min Woo-jin, sentado no muy lejos. La amargura lo invadió al pensar que justo el único tipo que conocía su pasado y que le traía los recuerdos más feos de sus pesadillas tenía que estar en su misma clase, en su misma escuela. Se dijo a sí mismo que Min Woo-jin probablemente ya lo había olvidado de todos modos, que eran cosas de cuando eran chicos y que ahora era otra persona en otro cuerpo. Pero la paz no duraría mucho. Choi Min-jun, el de pelo rosado, se acercó a su pupitre con una sonrisa falsa. Se presentó, casi con burla, y le preguntó si sabía por qué era tan popular de repente. Insinuó que era por lo que Si-wan había hecho esa mañana, el escándalo al que Ji-wook había hecho referencia. Si-wan respondió, sin inmutarse, que solo había dicho lo que no le gustaba. Al escucharlo, Choi Min-jun estalló en una risa forzada que hizo eco en todo el salón, golpeando el pupitre de Si-wan. «Sos un chiste, tenés razón, pero es tan gracioso escucharte decir eso cuando antes eras un cagón que ni siquiera podía decir lo que no le gustaba». Si-wan, por dentro, lo consideró un idiota maleducado. Min-jun siguió riendo, ahora con un tono más oscuro. «Así que, ahora que los avergonzaste en público, ¿qué vas a hacer cuando vengan a buscarte de nuevo?» Si-wan lo miró con calma, su voz firme. «Si me joden primero, voy a devolverles el golpe hasta que se harten». La advertencia de Min-jun se hizo realidad más rápido de lo esperado. Un grupo de estudiantes, liderado por el chico de pelo rojo y otros compañeros de Si-wan, lo acorraló afuera de la escuela. Uno de ellos repitió con burla las palabras de Si-wan. «¿Así que vas a devolver el golpe hasta que nos hartemos?» Si-wan, con una expresión de inocencia que no engañaba a nadie, se encogió de hombros y preguntó, «¿Yo dije eso?» El chico de pelo rojo, irritado, lo agarró de la corbata con fuerza y le espetó que no se hiciera el tonto, que ya lo habían escuchado todo. «¿O ya te acobardaste?», le desafió, acercándose más a su cara. «Si tenés miedo, arrodíllate y pedí disculpas de forma educada. ¿Quién sabe? Quizás así no te golpeemos tan fuerte». Si-won, sintiendo el agarre en su corbata, observó al grupo. Eran muchos, y aunque se sentía con ganas, sabía que este cuerpo no estaba listo para una pelea así, pero no pensaba darles el gusto. Con una mirada calculadora, Si-won le devolvió la pregunta al chico de pelo rojo, con una media sonrisa irónica. «¿Acobardarme? ¿No querrás decir vos?». El chico se quedó congelado, su sorpresa evidente. Y sin esperar respuesta, Si-won remató. «Si miras cómo tenés que juntar a tantos para pegarle a uno solo, es bastante obvio quién es el cagón que se muere de miedo acá, ¿no te parece?». La cara del chico de pelo rojo se transformó del asombro a la furia. Gritando una serie de improperios, se lanzó sobre Si-won. Pero este, con una agilidad inesperada, esquivó el golpe torpe y con un movimiento rápido, le agarró el brazo y le metió un puñetazo directo en la cara. El chico de pelo rojo se tambaleó, gimiendo, antes de caer al suelo. Si-won lo miró, pensando si no habría sido un golpe demasiado suave. Ahora sí, tenía toda la atención. Aprovechando la conmoción y el hecho de que nadie reaccionaba, Si-won se hizo el sorprendido y gritó con todas sus fuerzas. «¡Ah, maestro, acá!». Todos se giraron, buscando al profesor que nunca estuvo ahí. En medio del caos, Si-won se escabulló y salió corriendo. Los acosadores tardaron un segundo en darse cuenta de la farsa y se enfurecieron, persiguiéndolo mientras gritaban dónde se había metido.
Siwon corrió como si le fuera la vida en ello hasta que encontró el laboratorio de ciencias abierto. Se metió adentro, cerró la puerta de un golpe suave y se dejó caer un poco, pegado a ella, respirando con dificultad. Suspiró aliviado. Pensó que eran bastante persistentes, pero gracias a eso había corrido lo suficiente como para perderlos. Ya era hora de salir de ahí. Pero justo cuando iba a moverse, un ruido lo sobresaltó. Min Woo-jin, que parecía estar hablando por teléfono, lo tenía acorralado contra la puerta. Min Woo-jin le dijo a la persona del otro lado que no era nada y que no se preocupara, mientras Siwon sentía que había saltado de la sartén para caer en las brasas. Min Woo-jin cortó la llamada con un gesto que dejaba claro su irritación y se acercó más a Siwon, casi pegando sus frentes. «Quiero irme mucho, pero no puedo todavía, ¿sabes?», le dijo, mientras Siwon se daba cuenta de que no podía moverse ni un centímetro. En ese instante, un recuerdo fugaz inundó a Siwon. Se vio a sí mismo siendo acorralado por Min Woo-jin, quien le pedía que se quedara quieto, repitiendo una y otra vez: «Está bien, está bien». De vuelta en el presente, Siwon se sobresaltó al sentir la mano de Min Woo-jin sobre su boca, pidiéndole que se quedara quieto. Afuera, los gritos de los otros estudiantes se acercaron a la puerta del laboratorio. ¿Qué haces ahí? Ya revisamos ese lado», dijo uno. Min Woo-jin, sin inmutarse, le respondió a otro de los acosadores que se acercó. «No, solo escuché algo por aquí. No tiene sentido que busquen acá. Vení a buscar conmigo». Los chicos lo pensaron un segundo y aceptaron, alejándose. Cuando los pasos se desvanecieron, Min Woo-jin le quitó la mano de la boca a Siwon. Siwon se irguió, aún algo aturdido. Pensó que había resuelto el problema inmediato, pero ahora tenía a Min Woo-jin justo enfrente, un problema aún más complejo. «Ah, perdón», dijo Siwon sin saber bien por qué se disculpaba. Min Woo-jin no aceptó su disculpa, al contrario, lo agarró con fuerza. «¿Qué pensás que estás haciendo?», le dijo con los dientes apretados, y sin darle chance a Siwon de responder, lo acusó directamente. «Parece que esos rumores sobre vos eran ciertos, sobre cómo te ofreces a cualquiera, actuando de forma tan indecente». Siwon intentó explicarse, que había un malentendido, pero la única respuesta que recibió fue un puñetazo brutal en el estómago. El golpe lo dejó sin aire, cayendo al suelo y retorciéndose de dolor. Min Woo-jin se arrodilló, le tomó la cara con una mano y con desprecio le escupió. «Sos repugnante, no vales nada y no tenés nada en común con él». Luego, con una mirada intensa, se preguntó en voz alta qué parte de Siwon le recordaba a Yoon Tae-min. La mención de su nombre original lo dejó helado, con la cabeza dando vueltas. Y antes de que pudiera procesar la revelación, un fuerte puntapié lo derribó por completo. El dolor era insoportable. Se sentía golpeado por un martillo. Pero lo que más lo confundía era ese nombre. Mientras se debatía en el suelo, la historia dio un salto inesperado al pasado. En esa época, Min Woo-jin era un chico con una faceta mucho más tierna. Lo vemos de adolescente regañando a un Siwon más joven y golpeado. Siwon lo seguía a todos lados, algo que a Min Woo-jin le irritaba bastante. Al ver los moretones en la cara de Siwon, el Min Woo-jin de entonces se enfureció. ¿Tu mamá te volvió a pegar?, le preguntó, preocupado. Siwon negó con la cabeza, lo que hizo que Min Woo-jin se enojara aún más. «Entonces, ¿quién te pegó? ¿Por qué te dejas que te sigan pegando?». Con delicadeza, le tocó la mejilla para revisar una herida que se había abierto de nuevo. «Jesús, ¿por qué terminas así cada vez que te descuido?», le reprochó. Al ver el leve brillo de felicidad en los ojos de Siwon, que se alegraba de su preocupación, Min Woo-jin lo corrigió rápido. «No me preocupo por vos, estoy enojado porque todo mi esfuerzo se fue a la basura». Insistió en saber quién había sido. Siwon, por su parte, le dijo que estaba bien, que ya estaba acostumbrado a los golpes. Esa respuesta hizo que Min Woo-jin perdiera la paciencia. «Que estés acostumbrado no significa que no te duela», le dijo con una rabia contenida. Le dio una bofetada a Siwon, preguntándole si le gustaba que le pegaran o si era un pervertido por dejar que eso pasara. Siwon, tajando la mirada, solo pudo decir: «Es que no me escuchan». El recuerdo continuó, mostrando a un Min Woo-jin adolescente molesto porque Siwon se rendía tan fácil. Le exigió que al menos intentara defenderse, prometiendo que si no podía, él lo protegería.
La respuesta de Siwon, con una sonrisa nerviosa, fue que haría lo que le dijeran de ahora en adelante. La escena vuelve al presente, donde Siwon está tirado en el suelo, siendo golpeado por sus abusadores. A pesar de los golpes, no dice ni una palabra. Los acosadores se burlan de él por ser patético y no defenderse. I heard that you are being pathetic again and didn't even say no. De repente, Siwon agarra la mano del acosador que lo está golpeando y le ordena que lo suelte. El abusador se sorprende por su repentino cambio de actitud. Siwon lo empuja con fuerza, haciendo que el abusador caiga al suelo. Cuando Siwon se levanta, ve un ladrillo tirado en el suelo. Los acosadores, al verlo, le gritan que mire detrás de él. Al voltearse, uno de ellos intenta golpearlo con un palo, pero Siwon detiene el golpe con el ladrillo. En ese momento, aparece Min Woo-jin, preguntándole qué está haciendo ahí y cuánto tiempo lo ha estado buscando. Los acosadores se quedaron congelados al ver a Min Woo-jin. Él miró a Siwon y después a los que lo rodeaban. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro mientras preguntaba si de verdad pensaban que podían con Siwon. En ese instante, Min Woo-jin se acercó a Siwon, le revolvió el pelo con cariño y le dijo que sabía que podía defenderse, pero que había tenido suerte de que él lo encontrara tan rápido, sobre todo con lo peligroso que podía ser ese ladrillo. Pero la actitud de Min Woo-jin cambió de golpe. Con un tono frío, se dirigió a Choi Min-jun, el chico del pelo rosado, lo miró de arriba a abajo y le dijo que tenían mucho de qué hablar. Choi Min-jun reaccionó a la defensiva, furioso, y le recordó a Siwon que no tendría que pasar por esto si simplemente se quedara en casa. Luego, tiró el ladrillo al suelo con un golpe seco y se abalanzó sobre Siwon, acusándolo de ser un imbécil y empezando a golpearlo sin piedad. Los otros acosadores, lejos de ayudar, salieron corriendo despavoridos, dejando a Choi Min-jun solo. Siwon soportó los golpes, pero en vez de rendirse, lo desafió. Le dijo que era un tipo duro y que la próxima vez no lo dejaría en paz. Choi Min-jun se sorprendió, pero antes de que pudiera reaccionar, Siwon lo agarró de la ropa y le dio un cabezazo. Choi Min-jun cayó al suelo y Siwon lo miró con una sonrisa. Le agradeció por el cumplido de llamarlo duro y le prometió que si volvía a verlo, le demostraría lo que era ser realmente resistente, antes de advertirle que no se le acercara más. Llorando y a los gritos, Choi Min-jun también salió corriendo, maldiciendo y llamando a su mamá. Con los acosadores dispersos, Min Woo-jin se acercó a Siwon, que seguía en el suelo. Le dijo que ya no tenía que preocuparse porque lo dejarían en paz. Pero, de repente, la expresión de Min Woo-jin se volvió gélida. Lo tomó del mentón con fuerza, mirándolo con desprecio. Una sensación de repugnancia invadió a Min Woo-jin, que en sus pensamientos juzgó a Siwon como alguien sucio y sin valor, y eso le generaba un malestar profundo. De repente, Siwon se despertó con un grito, el corazón latiéndole a mil. Estaba en su cama, era todo una pesadilla. Mientras intentaba recuperar el aliento, vio a alguien inclinado sobre él. Era Choi Min-jun, que lo miraba fijamente, preguntándole quién era y si estaba bien. Siwon lo miró con confusión, murmurando, ¿Choi Min-jun? Ante la insistencia de Choi Min-jun sobre su bienestar, Siwon logró incorporarse, aunque con dificultad, notando el dolor punzante en su cuerpo. Choi Min-jun se mostró aliviado de que se recuperara tan rápido y le preguntó qué había hecho para enfurecer tanto a Siwon. Yoon Tae-min se quedó pensando, ¿por qué le hacía sentir tan mal que Choi Min-jun dijera que veía a Yoon Tae-min en él? ¿Acaso eso significaba que en el pasado era alguien que le hacía daño a Min Woo-jin? Interrumpiendo sus pensamientos, un nuevo chico se unió a la escena, Lee Hoon, un viejo conocido de Choi Min-jun y aparentemente también de Siwon. Para cortar con la charla, Lee Hoon le dio un golpe amistoso en la cabeza a Choi Min-jun para que dejara de incomodar a Siwon. Choi Min-jun, con una sonrisa, le confesó a Siwon que estaba empezando a interesarse mucho en él. Según él, Siwon siempre había sido una persona que hacía las cosas a su propio ritmo y era difícil saber qué pensaba, pero últimamente lo veía vacío, como alguien que solo vive porque está vivo, y por eso sentía curiosidad por saber qué lo había despertado. Al escuchar todo esto, Yoon Tae-min se sentía cada vez más incómodo, pero cuando Choi Min-jun intentó tocarlo, le gritó que no lo siguiera y salió de la habitación dando un portazo.
Después de la extraña conversación con Choi Min-jun, Jun Tae-min en el cuerpo de Siwon volvió a la escuela, decidido a retomar su vida. Pero apenas pisó el aula, la atmósfera se puso tensa. Los acosadores de siempre lo esperaban con esas sonrisas burlonas que ya conocía. En su cabeza, Siwon hizo un recuento mental de los pocos días que llevaba en la escuela. Se dio cuenta de que no había aprendido ni una sola fórmula matemática o regla gramatical. Lo único que había asimilado era cómo sobrevivir. Entendía que antes la gente lo veía como el más débil, y por eso todos se sentían fuertes al confrontarlo. Pero había algo que esos tipos no sabían, y era el error más grande que podían cometer. Él ya no era el Siwon de antes, el que se dejaba hacer lo que quisieran. Cuando llegó a su pupitre, encontró un trapo sucio con mensajes ofensivos y garabatos por todos lados. Pero, ¿qué es esto?, pensó, notando incluso cómo habían escrito mal un insulto. Otros compañeros a su alrededor cuchicheaban sobre el olor y la suciedad. Siwon levantó el trapo, que goteaba. No entendía si esa era la forma en la que los acosadores planeaban seguir molestándolo. Le pareció casi tierno lo básico de sus métodos. En ese momento, una parte oscura de él, como unos cuernos diabólicos, se asomó en su mente. Él sabía que ignorar algo tan infantil no debería importar, pero también sabía que algunas cosas simplemente no podían pasarse por alto. La verdadera batalla recién empezaba. Con una sonrisa maliciosa, Siwon tomó el trapo sucio y decidió que no bastaba con ignorar las provocaciones. Era hora de devolver el favor y de paso demostrarles que él podía ser todavía peor. No pasó mucho tiempo hasta que los acosadores entraron a su aula, quejándose del olor putrefacto que llenaba el ambiente. Pronto, el hedor los asaltó con toda su fuerza, dándose cuenta de que venía de un trapo empapado, justamente como el que ellos habían dejado. Justo en ese momento, Siwon apareció en la puerta. El líder de los acosadores, furioso, se le fue encima, acusándolo directamente de ser el responsable. Pero Siwon, con una calma que lo descolocaba, se negó. Argumentó que era absurdo que lo culparan a él, que había sido la víctima, y que no se rebajaría a algo tan estúpido e inútil. En medio de la discusión, llegó el profesor de física, con una cara de no haber dormido nada. Preguntó qué pasaba, y tras un momento también detectó el terrible olor. Indignado, demandó saber quién era el responsable. Los acosadores, sin dudarlo, señalaron a Siwon. El profesor lo miró, dudando si el chico que había regresado tras un accidente sería capaz de algo así. Siwon aprovechó la oportunidad. Dijo que era injusto que lo culparan a él, cuando su propio escritorio estaba cubierto de grafitis ofensivos, demostrando que él había sido el verdadero perjudicado. Los acosadores, atrapados en su propia lógica, tuvieron que admitir que su argumento tenía sentido. El profesor, harto de la situación, los regañó por acusar a su compañero sin pruebas y, como castigo, los mandó a limpiar el aula hasta que no quedara ni rastro del hedor. Siwon sonrió para sí, satisfecho. La primera parte de su plan había funcionado. Pero no era suficiente con una pequeña victoria. Siwon quería dejar claro que ya no era un blanco fácil. Más tarde, en la cancha de baloncesto, la hostilidad continuó. El líder de los acosadores le lanzó una pelota con fuerza, golpeándolo y tirándolo al suelo mientras lo insultaba. Para sorpresa de Siwon, un compañero se acercó, preocupado, y le preguntó si estaba bien. Siwon se levantó, le agradeció el gesto y lanzó una mirada desafiante al líder, que lo miró con pura furia. El acosador intentó golpearlo de nuevo, pero Siwon, ágil, esquivó la pelota y se alejó corriendo, dejando a su agresor con la boca abierta y la pelota en el aire. No, definitivamente, Siwon ya no era el que solía ser. La pelota de baloncesto voló lejos del aro mientras Siwon, con la respiración entrecortada, se recuperaba de la carrera. Uno de los acosadores se volteó, molesto, y lo provocó con palabras hirientes. Le dijo que era pésimo, que no aportaba en el partido y que mejor se quedara afuera para no gastar energía en vano. Siwon, por su parte, ya había tomado una decisión clara. Si lo provocaban, ellos pagarían las consecuencias. Así, la escena se trasladó a la cafetería. Siwon, con su bandeja en mano, observaba cómo los mismos acosadores se burlaban de otro compañero, forzándolo a comer con comentarios desagradables. Algo se encendió en él. De repente, y sin dudarlo, Siwon se acercó, tomó su bandeja de comida y con un movimiento rápido la estampó directamente en la cara de uno de los agresores.
El acosador se quedó cubierto de comida y gritó furioso: ¿Qué diablos estás haciendo? Si-won, con una sonrisa que lo hacía ver casi inocente, lo miró y le preguntó: «¿Pero por qué te enojas conmigo? Si te hice un favor, hasta te di mi almuerzo para vos. El problema no es mío si no lo pudiste comer bien, ¿no te parece?». La verdad es que ver sus caras de indignación y asco después de su pequeña generosidad fue bastante satisfactorio para Si-won. Y para colmo, lo que pasó después tomó un giro inesperado. ¡Pero qué momento épico! Así como el prota les estampó la bandeja en la cara, ustedes estampen ese botón de suscribirse sin dudar. Comenten qué manhwa quieren ver después y nos vemos en la próxima.